Voy a comenzar grabando y compartiendo pantalla. Bien, ahí está mi pizarrita virtual. Miren, esta parte de la materia, nosotros ya entramos a la parte dura de inferencia. ¿Qué es inferencia? Inferir. Nosotros entendemos la palabra por inferir como deducir, sacar conclusiones. Bien. Y precisamente esta parte hace eso, por eso se llama inferencia estadística. ¿Qué es lo que hace la inferencia estadística? Es sacar conclusiones de una muestra, perdón, de una población a través de una muestra. Es decir, para entenderlo súper simple, nosotros tenemos valores ya en una población, tenemos una población de datos, bien, tenemos una población de datos. Generalmente las poblaciones de datos son grandes, son muy numerosas, etcétera. Pero nosotros con esa población de datos queremos calcular algún valor. Por ejemplo, queremos calcular el promedio de esa población de datos. Bien, a ese promedio, como es el promedio de toda la población, le llamamos promedio poblacional. Lo voy a ir notando acá. Miren, promedio, pero antes de eso, lo voy a mostrar como con un ejemplo. ¿Ya? Supongamos que yo tengo una población de datos, que son las estaturas de los estudiantes de la UCN. Esa es mi población de datos. Población de datos, la estatura de los estudiantes de la UCN. Bien, mi interés es calcular el promedio de dichas estaturas. Bien, ese promedio se llamará promedio poblacional. ¿Por qué se llama promedio poblacional? Porque es el promedio de toda la población. Bien, para calcular un promedio poblacional, bien, para calcular un promedio poblacional, se necesita registrar el 100% de los valores de la variable de la población. Es decir, en nuestro caso, nosotros ¿qué deberíamos hacer? Si mi interés es calcular el promedio poblacional de las estaturas de los estudiantes de la UCN, yo debería registrar el 100% de las estaturas de los estudiantes. No me puede faltar ninguno. ¿Por qué? Porque es el promedio poblacional. O sea, si me falta uno, dejaría de llamarse poblacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los cálculos poblacionales abarcan a todos los datos. Bien, entonces yo quiero calcular, porque me interesa hacer un análisis de las estaturas de los estudiantes, por lo tanto quiero calcular el promedio de estatura de los estudiantes. Para eso necesito registrar el 100% de las estaturas de los estudiantes, o sea, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, sin faltarme ninguno, a todos los estudiantes de la UCN le tengo que registrar su estatura. Bien, y luego hacer el cálculo. Hacer el cálculo es sencillo, bajo ciertos parámetros, pero usando un software computacional debería ser sencillo. ¿Por qué? Porque son muchos datos, pero el cálculo básicamente es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. ¿Cómo se calcula? El promedio desde siempre. Bien, entonces, para calcular el promedio poblacional, yo necesito registrar todos los datos y calcular el promedio, es decir, sumar y dividir por la cantidad de datos. Bien, ese proceso que es un proceso estadístico que uno podría decir, eso es algo relativamente sencillo en las palabras, en la práctica es extremadamente complejo. Bien, a ver, yo les quiero decir algo. Yo en mis clases online suelo hacer que los estudiantes participen para saber si es que están pendientes o no. Tengo 43 estudiantes conectados. Espero que me empiecen a responder las preguntas. Y yo las preguntas espero que me las respondan por chat. Por lo tanto, eh, cuando haga preguntas, ustedes me las responden por chat. Bien. Primera pregunta que voy a hacer sobre esto que estoy hablando. Primera pregunta que voy a hacer sobre esto que estoy hablando. ¿Se dan cuenta lo complejo que sería para cualquiera de nosotros calcular el promedio poblacional de los estudiantes de la UCN? ¿Se dan cuenta lo complejo? ¿Me lo pueden decir por chat?
Pero en realidad yo quiero que me digan por chat por qué sería complejo esto. A ver, ¿por qué sería difícil calcular el promedio de las estaturas de los estudiantes de la UCN? A ver si alguien se da cuenta cuáles son las dificultades, porque no es una sola, son una serie de dificultades las que tenemos. ¿Bien? ¿Se dan cuenta lo difícil que sería calcular el promedio? A ver, ¿quién me puede decir? Me dicen, primero, alguien me dice, porque, Cristóbal dice, porque habría que tener muchos datos. Habría que tener todos los datos, más que muchos, y el tema es que todos los datos son muchos, entonces sí es un problema. Porque los estudiantes son muchos, me dice Catalina, Rodrigo, quizás es la cantidad de gente. Eh, Vicente dice, o sea, sí, porque hay que sacar todas las alturas de cada estudiante. La cantidad, Sebastián dice, la cantidad de estudiantes es sumamente grande. Eh, Ricardo López dice, demasiados alumnos. Variedad de estaturas por el tamaño de la población. Benjamín, es posible que varios estudiantes estén en modelado online y los demás presencial. Habría que diferenciar entre hombres y mujeres, porque habría que registrar todas las estaturas de los datos desde el principio y no todos van muy seguido, no todos van, sería muy tardado. Habría que considerar a los estudiantes de pregrado y posgrado, ya. Entonces, difícil de reunir todos los alumnos y registrar todas sus estaturas. Bien, ese es el último comentario de Rodrigo Juica, el que resume todo. Bien, puede que sea por los errores en las mediciones de los estudiantes también. En general se dan cuenta que es muy complejo. Yo les voy a dar un resumen de por qué sería complejo. La mayoría de los, de los comentarios apuntaba a la cantidad de datos, que son muchos datos. Hasta por ahí, no más que sean muchos datos, es complejo, porque si uno tiene muchos datos, trabaja con software hoy en día. Pero lo más complejo, en donde está involucrado la cantidad, es registrar los datos. O sea, como son muchos, registrarlo es muy complejo. O sea, obtener todas las estaturas es el proceso más complejo. ¿Por qué? Porque primero, son muchísimos, como los dije ahí, como lo dijeron ustedes, son muchísimos, y por ende tenemos que salir a buscarlos todos. De repente, si fuesen 10 estudiantes en la UCN, no sería tan complejo. Tendría sus complejidades, pero no sé, pues en la UCN son cerca de 12.000 estudiantes entre los dos campus. Registrar la estatura del 100% de los estudiantes, porque no puede faltar ninguna, es un proceso casi imposible. ¿Por qué? Porque es difícil ubicarlos. Primero es difícil saber cuántos son. Yo les dije aproximadamente 12.000, pero no tenemos la certeza de cuántos son. Segundo, no tenemos la certeza de quiénes son. O sea, yo podría ir al registro curricular y decir, ¿cuántos estudiantes hay? Me van a decir 12.420, por decir un número. Bien, ya, pero una cosa es saber cuántos son y otra cosa es saber quiénes son. Bien, le podría decir al registro curricular, deme una lista de todos los estudiantes, me lo imprime y me dan todas las listas. ¿Ya? Sería complejo, pero podríamos obtenerlo. Podríamos de repente solucionar el problema. Pero aún así, si yo sé quiénes son, registrarle la estatura a todos también sigue siendo un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque para empezar los tengo que ubicar y para mí es casi imposible ubicarlos a todos. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ya bueno, profe, váyase a la universidad un día normal, no hoy día, donde hay clases presenciales, pero un día normal, y de a poquito los va registrando, los va a encontrar. No, no los voy a encontrar, porque para empezar estamos en dos sedes, en la UCN Coquimbo, UCN Antofagasta, bien, sería complejo. Segundo, hay estudiantes que no van a la universidad nunca, pero no me refiero a estudiantes, a ese compañero flojo que uno dice, oh, este compadre no viene nunca a clase. No, me refiero a estudiantes que ni siquiera, que están terminando y están haciendo un proceso de memoria, o están en un internado, están en un capstone y están trabajando fuera, e incluso hay estudiantes que están de intercambio, siguen siendo estudiantes, pero están en otro país. O sea, y ubicarlos a todos sería muy complejo. Bien, y finalmente, imagínense que podemos ubicar a todos. Primero, fui de a poco y les dije, imagínense que solucionamos el problema y se nos apareció otro problema. Primero les dije, no sabemos cuántos son, problemazo. Pero supongamos que por esas cosas de la vida lo solucionamos. No sabemos quiénes son, segundo problema, problemazo. Pero supongamos que por esas cosas de la vida averiguamos quiénes son. Y aparece un nuevo problema. Tercer problema, ubicarlos a todos, porque ya sabemos quiénes son, pero tenemos que salir a buscarlos.
Supongamos que por esas cosas que es un problema, pero supongamos que lo solucionamos y lo ubicamos. ¿Bien? Pero nos surge un cuarto problema, que es registrar en sí la estatura. ¿Por qué? Porque que yo sepa quién es un estudiante no significa que necesariamente me va a dejar medirlo, porque ni siquiera le puedo preguntar. Porque yo le podría preguntar a una persona, oiga, ¿cuánto mide usted? Y me dice 2,50 m, y yo lo veo y parece un niño. Entonces, no, para registrar datos no se preguntan, se toman, se registran. Bien, por lo tanto, tendría como que a esos 12,431 estudiantes tendríamos que medirlos. Y eso no es un proceso sencillo. O sea, medir a una persona así, pero convencer a una persona de medirse frente a otra no es fácil. O sea, no sé si a ustedes les pasará, pero si ustedes van caminando por la universidad, si le acerca un estudiante y dice, oye, ¿te puedo tomar la estatura? No necesariamente le va a decir que sí. Hay muchos que efectivamente lo van a hacer, pero eso no es seguro. ¿Ya? Entonces, cuarto problema, registrar el dato también es un proceso muy complejo. Bien, entonces, al final, superamos también eso, ¿ya? Y el proceso más sencillo sería el cálculo, que es sumar y dividir por la cantidad de datos. Pero el objetivo de toda esta dinámica es que ustedes visualicen y vean lo complejo que es calcular un valor de una población. No es para nada sencillo. De hecho, en los ejercicios que ustedes desarrollan decían, el promedio del promedio poblacional de la normal vale tanto. Como que si fuese fácil calcular, así como, no, ese dato lo tenemos, no se preocupe. Pero en realidad muy complejo calcular un valor de una población. ¿Por qué? Por todo lo que expliqué recién. Alguien podría decir, profe, pero calculemos con lo que encontremos nomás para que vamos a buscar todos. No. Si es un promedio poblacional o cualquier valor poblacional, varianza poblacional, proporción poblacional, lo que sea, necesariamente tiene que ser calculado con todos los valores de la población. No puede quedar ninguno fuera. Bien, si queda fuera alguno, deja de ser un valor poblacional. Bien, entonces les pregunto, les digo, chicos, ¿estamos claros entonces ahora lo complejo que sería para cualquier persona, para nosotros en general, poder calcular ese valor del promedio poblacional? Me responden con un sí o con un ok por chat. Si les quedó alguna duda, también me lo hacen saber por chat o por micrófono. ¿Les quedó claro lo complejo que es calcular un valor de una población? Bien, estamos claros. Entonces, para nosotros, el valor poblacional del promedio, en nuestro ejemplo, estamos usando un ejemplo muy específico que se llama, el promedio poblacional se llama MU. Bien, promedio poblacional. Así, esos son los promedios. Promedio poblacional, para nosotros es muy complejo calcularlo. Bien, pero lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro estudio, necesitamos saber más o menos cuánto vale. No sé, por ejemplo, eh, supongamos que usted está trabajando el día de mañana en una empresa o tiene su propia empresa y está ejerciendo como ingeniero y usted está encargado de, no sé, de los neumáticos. Bien, y necesita saber cuál es la duración promedio de los neumáticos. Usted dice, puta, necesito la duración promedio de los neumáticos, pero para calcularlo necesito todos los datos de la población y el profe de estadística en la UCN me dijo que eso es casi imposible. Sí, y usted se da cuenta que es casi imposible registrar la duración del 100% de todos los neumáticos, entonces está difícil que lo pueda averiguar, pero lo necesita, porque necesita hacer un análisis de eso. Entonces, como lo necesita usted el promedio poblacional y no lo puede calcular, lo que se hace es estimarlo. Entonces, esta parte se llama inferencia porque nosotros inferimos valores de la población, resultados de la población, no los calculamos, sino que los deducimos, decimos, estimamos el promedio poblacional. Cuando uno hace una estimación, no necesariamente o sea, cuando uno hace una estimación, sabe que el valor que encontró no necesariamente es 100% efectivo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, chicos, estimen qué nota se sacaron en la prueba 2, y usted, el proceso de estimación que haría para saber qué nota se sacó, o mejor dicho, para estimar la nota que se sacó, es súper sencillo en cuadros generales y eso ustedes ya lo saben. Por ejemplo, para estimar la nota que se sacó en la segunda prueba de estadística, usted lo único que haría es recopilar información
y sacar una conclusión. En este caso usted diría, uy, eran dos ejercicios. Miren, el primero, creo que tengo el inciso A y el inciso B bueno completo porque estoy seguro, me estudié bien eso, lo comparé con mis compañeros al final de la clase y todos quedamos en lo mismo. El C creo que podría rescatar algunos puntos y no sé, y el D lo tengo malo porque ahí ya me perdí. Mientras que en el ejercicio 2, el A, B, C, D, estoy 100% que lo tengo bueno, el E tengo dudas porque no alcancé a terminarlo porque se me acabó el tiempo, ¿ya? Y con toda esa información, y usted dice, son dos ejercicios, escala 60%, el profe usa 6 puntos por ejercicio, más o menos yo estimo que me voy a sacar un 5,8. Bien, ¿qué es lo que hizo en su proceso de estimación? Recopiló información y a través de esa información usted trató de acercarse al verdadero valor. El día que yo le entregue la prueba, viene, usted dijo, usted estimó que se sacó un 5,8 y yo vengo y le entregué su prueba y se sacó un 5,5. Y ahí usted dice, oh, qué buena estimación hice, porque a pesar de que usted había estimado un 5,8, su nota real fue un 5,5, la estimación fue buena porque el valor que usted predijo es similar o cercano al valor verdadero. Bien, entonces hizo una buena predicción, tuvo un error pequeño. Las estimaciones a veces también pueden ser malas. Usted dice, ¿sabes qué? Yo estimo que me saqué un 5,8 y vengo yo y le entrego un 1,4. Ah, la estimación mala que hice porque, no sé, me falló la información, no estaba claro, una serie de cosas. Igual fue una estimación, solamente que esa fue una mala estimación. ¿Por qué fue una mala estimación? Porque el valor que usted predijo está lejano al verdadero valor. Bien, pero las estimaciones son así. ¿Cuál es el objetivo de la estimación? Aproximarse lo más posible al verdadero valor. ¿Bien? Y eso se llama inferencia. ¿Bien? O sea, la estimación es parte del proceso de inferencia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que como es desconocido el promedio poblacional, vamos a estimar el promedio poblacional. Bien, vamos a poner aquí como para nosotros es casi imposible encontrar el promedio poblacional, lo que vamos a hacer será estimar el promedio poblacional. ¿Bien? ¿Estamos claros? Vuelvo al chat entonces. ¿Vamos bien? ¿Se entendió lo que nuestro objetivo? El objetivo de la inferencia es estimar valores de la población. Me responden por el chat con un sí o con un ok si vamos bien, se está entendiendo lo que les estoy explicando. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Bien. Entonces, nuestro objetivo es estimarlo. Bien. Y para estimarlo, nosotros necesitamos hacer tareas más sencillas. Bien. Y es un proceso súper sencillo. Para realizar un proceso de estimación, mejor, les voy a preguntar a ustedes, a ver si tienen algún conocimiento de esta área, que yo creo que por cultura general alguien podría tenerlo. ¿Cómo creen que se hace un proceso de estimación de un valor en estadística, de un valor poblacional? Por ejemplo, ¿cómo yo podría estimar el promedio de estatura de los estudiantes de la UCN? ¿Alguien sabe? Me responde por chat o por micrófono. ¿O alguna idea o lluvia de ideas? ¿Alguna noción de cómo se hacen los procesos de estimación estadísticos? Ahí respondió alguien. Nicolás González dice, ¿una muestra? ¿Eso es una pregunta o es una respuesta? Bueno, una muestra sí está correcto, en todo caso, ¿ya? Pero siempre con seguridad, dígalo con seguridad, no con una muestra, sí, eso es como inseguridad, ¿ya? Eso así, una muestra, ¿ya? De hecho, si lo hubiera escrito con mayúscula, con más energía lo hubiera puesto, ¿ya? Entonces, eh,
Mire, dice, observando María dice, a los distintos estudiantes y sacando un pequeño promedio. Claro, precisamente también, o sea, lo que usted me está describiendo, María, es un proceso más completo del trabajo con la muestra. O sea, el proceso para poder estimar los valores de la población es precisamente eso. En resumen, nosotros, como no podemos registrar a toda la población, tomamos una muestra y a través de esta muestra hacemos algunos cálculos ahí en la muestra y lo que encontramos en la muestra lo podemos inferir a que funciona en la población. Bien, o sea, tomamos una muestra, que es un subconjunto de la población, que es mucho más pequeño, esos valores sí los podemos registrar y hacemos algunos cálculos, todavía no voy a anticipar qué cosa, pero hacemos algunos cálculos y con esos cálculos nosotros estimamos el valor del promedio de la población. Bien, así funciona el proceso de muestreo. Y de hecho, nosotros justo ahora estamos viendo un proceso de muestreo que en la sociedad chilena es muy común cada cierto tiempo, que son las encuestas estas presidenciales. ¿Ya? Nosotros sabemos que este domingo hay elecciones presidenciales y ya no, pero durante varias semanas, porque hay una prohibición por ley, pero durante varias semanas aparecieron encuestas que trataban de predecir el resultado de las elecciones del día domingo. Bien, entonces estas encuestas lo que hacen básicamente es un proceso de estimación, no del promedio, sino que de una proporción, saber qué proporción de personas va a votar por Jara, qué proporción va a votar por Kaiser, qué proporción va a votar por Kass, qué proporción va a votar por Artés, qué proporción va a votar por Mike Nichol, qué proporción va a votar por Matei, me faltan, qué proporción va a votar por Parisi y qué proporción va a votar por, me falta uno, Marco Enrique, ¿ya? Entonces, ellos lo que tratan de estimar no son promedios, eh, son proporciones, pero es lo mismo. Para saber cuánto porcentaje de personas va a votar por Jara, por ejemplo, ellos lo que necesitarían saber es registrar el 100% de los votantes chilenos. En Chile más o menos 13 millones de personas están habilitadas para votar. Por lo tanto, estas empresas lo que deberían hacer para calcularlo, deberían preguntarle a los 13 millones de votantes, pero eso ya sabemos que es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es decir, bueno, como no lo podemos calcular, lo vamos a estimar. Vamos a tomar una muestra y lo que ocurre en esta muestra lo vamos a inferir a la población. Entonces, ellos toman una muestra, hacen ciertos cálculos y después dicen, Jara va tanto, Kass va tanto, Kaiser va tanto, Meo tanto, Parisi tanto, Artés tanto, Matei tanto y Maynicol tanto. ¿Ya? Y así ellos van distribuyendo, van tratando de predecir. Con cierto nivel de certeza, con una cierta probabilidad de falla. Hay muchos que cuestionan estas encuestas, pero en general, fíjense lo que hacen. Hacen algo que es muy complejo. Y como son estimaciones, sabemos que se pueden equivocar, porque nosotros sabemos, el ejemplo de las notas de recién es muy claro. Las estimaciones son eso, son estimaciones, no son exactamente va a pasar eso, pero en general ocurre lo que va a lo que dicen las encuestas. Es decir, no con exactitud, no pasan esos exactamente, eso es lo que pasa en las encuestas, pero en general ocurre, no con los mismos números, pero en general ocurre. Por ejemplo, en esta elección presidencial, las encuestas que están diciendo, dicen que no va a ganar ninguno en primera vuelta, va a tener que haber una segunda vuelta. ¿Qué significa esto? Que el sistema de elecciones de Chile dice de que si en la elección presidencial un candidato saca la mitad de los votos más uno, automáticamente se convierte en próximo presidente. Si eso no ocurre en la primera elección, los dos que sacan mayor cantidad de votos van a una segunda vuelta. Y ahí el que saca más votos gana. Solamente con los votos válidamente emitidos. Es decir, sin contar ni nulos ni blancos. Bien. Entonces, ¿qué nos dice las encuestas en estos momentos? La mayoría de las encuestas dice, ninguno va a ganar en la primera vuelta, es decir, ninguno va a sacar la mitad más uno.
pero sí la mayoría de las encuestas dice que los candidatos que van a sacar más votos van a ser Jara y Kast, la mayoría de las encuestas. Entonces dicen que va a haber una segunda vuelta entre ellos. Y las encuestas van variando los números. Unos le dan 30, otros 31 a Jara, otros 20 y tantos, lo mismo a Kast, ¿ya? Entonces, entonces el día domingo, cuando sepamos los resultados, nos vamos a dar cuenta que debería funcionar así. O sea, no es garantía 100%. De hecho, hay encuestas que se han equivocado, pero en general aciertan eso. Bien, aciertan en los resultados finales, no exactamente con los mismos números, porque lo que tenemos son predicciones. Pero fíjense lo que están haciendo estas personas, si uno va al detalle de estas encuestas y las analiza, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo una que decía que fueron consultadas 3.500 personas. Bien, 3.500 personas, con 3.500 personas están tratando de predecir cómo se van a comportar 13 millones. Y si esa encuesta, sus resultados son acorde a lo que pasó, yo diría simplemente que hicieron algo genial, porque imagínense la dimensión, con solamente 3.500 personas, saber cómo se van a comportar 13 millones es una tarea muy compleja. Y aún así logran acercarse bastante. No siempre lo logran, de hecho hay casos emblemáticos en el mundo occidental en donde las encuestas fallaron, pero son emblemáticos porque en realidad son pocos. No, generalmente no pasa lo que, o sea, generalmente pasa lo que dicen las encuestas. Por ejemplo, aquí las encuestas en Chile nunca han fallado en las elecciones presidenciales. Siempre le han atinado quién va a ser el presidente. Por ejemplo, la elección pasada de Boric, todas las encuestas decían que en la primera vuelta iba a ganar Kast y segundo iba a salir Boric. Y en la segunda vuelta, todas las encuestas decían que iba a ganar Boric. Y efectivamente pasó así. Bien, yo les insisto, no necesariamente siempre aciertan, pero por lo menos en Chile sí han aceptado los resultados finales y con variedad de números. No, es difícil decir exactamente, uy, va a sacar 45% tal candidato y que efectivamente pase eso, generalmente no pasa. Bien, pero sí los resultados en general sí los aciertan. Casos emblemáticos en el mundo en donde las encuestas han fallado, pero rotundamente, hay tres muy conocidos. Una que fue el Brexit. No sé si saben del Brexit, ¿qué fue el Brexit? Gran Bretaña, bien, el Reino Unido pertenecía antes a la Unión Europea, pero hace unos años atrás un grupo de parlamentarios y políticos empezó una campaña para salirse de la Unión Europea porque decía que no les convenía. Hicieron campaña, hicieron un plebiscito y en ese plebiscito todas las encuestas decían que iba a ganar el no. ¿Y qué significaba no? No salirse de la Unión Europea. Se hicieron las votaciones y sorpresivamente ganó el sí y se terminaron saliendo de la Unión Europea. Bien. Otro caso emblemático es la paz de Colombia con las FARC. En Colombia hace unos años atrás también había una mesa de conversación para lograr la paz con las FARC. Se llegó a un acuerdo y el acuerdo decía que lo tenía que aprobar un plebiscito el pueblo colombiano y todas las encuestas decían que se iba a aprobar y al final se rechazó. Entonces, efectivamente, también fallaron todas las encuestas. Y el más conocido y más memorable y más publicitado es para la primera elección de Donald Trump. ¿Se acuerdan que Donald Trump, el actual presidente, ya había sido presidente antes? Todas las encuestas, y ahí iba la pelea con Hillary Clinton, todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton y ganó Trump. ¿Ya? Y eso no se lo esperaba a nadie porque nadie creía. De hecho, en el voto popular, Hillary Clinton sacó más votos que Trump, pero Trump ganó la elección. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no es como acá, las elecciones son indirectas, es decir, primero se vota por los candidatos, pero esos votos van a un colegio electoral y esos votos que van por el colegio electoral definen al ganador, ¿ya? Y por esas cosas de la vida puede pasar de que un candidato con menos votos gane el colegio electoral y pasó con Trump y ganó él. Y esa no la esperaba nadie. Entonces, sí pasa a veces que las estimaciones que nosotros hacemos, las estimaciones estadísticas fallan, pero en general deberían funcionar. Bien, entonces el proceso es súper simple en las palabras, pero también en la práctica es un poco complejo. Es más simple que calcular el valor poblacional.
Estimarlo es mucho más simple, pero igual tiene su complejidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace para el proceso de estimación? El proceso de estimación consiste en tomar una muestra de tamaño n, ¿bien? Que sea representativo de la población. Y a través de estimadores muestrales, ¿ya? Se estima, valga la redundancia, el valor poblacional. Bien, consiste, ¿no? Consiste, ahí está. Y el a través, ¿ya? Eh, consiste netamente en eso. Pero ahí hay una frase clave, que la muestra que nosotros vamos a tomar tiene que ser representativa de la población. ¿A qué me refiero que sea representativa de la población? Que la muestra tiene que comportarse de la misma forma como se comporta la población con respecto a la variable que estoy analizando. Por ejemplo, la mejor forma de explicarlo es mostrar un ejemplo en como no es representativo. Supongamos que yo quiero estimar el promedio de sueldo de los trabajadores de Antofagasta. Bien, es un promedio, el promedio de sueldo de los trabajadores de Antofagasta no lo puedo calcular, por eso lo quiero estimar. Entonces, para estimarlo, yo voy a tomar una muestra. Y digo, voy a tomar una muestra de tamaño 50, es decir, voy a elegir 50 personas, y a través de los cálculos, de los estimadores que yo haga con esa muestra de 50 personas, yo voy a deducir más o menos cómo es el promedio de sueldo de todos los trabajadores de Antofagasta. Bien, esa es la lógica. Entonces voy y me voy a los Jardines del Sur. ¿Por qué los Jardines del Sur? El ejemplo, para dar mal el ejemplo. ¿Ya? Voy a los Jardines del Sur y le empiezo a registrar cuánto ganan la gente que vive en los Jardines del Sur. Entonces ¿por qué los Jardines del Sur? Porque, para que quede claro, los Jardines del Sur de Antofagasta son el barrio más acomodado de la ciudad, ¿ya? Ahí donde deberían, o en general, vive la gente con mayores ingresos en la ciudad. Entonces voy a los Jardines del Sur y le empiezo a preguntar o a registrar los sueldos de la gente que trabaja allá. 50 personas, perdón, no que trabaja, que vive, 50 personas que viven en los Jardines del Sur, le tomo el registro de su sueldo y deduzco que el promedio de sueldo de los trabajadores de Antofagasta es de 4 millones de pesos. ¿Bien? Y digo, hoy los antofagastinos, pucha, que ganan plata, si en promedio ganan 4 millones. ¿Bien? Y en realidad eso es muy falso, muy falso. ¿Por qué? A ver si me pueden responder ustedes. ¿Se dan cuenta por qué ese proceso de estimación que hice no es un buen proceso? ¿En qué fallé? Porque claramente los trabajadores en Antofagasta no ganan en promedio 4 millones, ya ganan mucho menos. Pero ¿en qué fallé en mi proceso? A ver si alguien me lo dice por chat o por micrófono. Claro, ahí Catalina me responde, porque faltaría considerar los otros sectores de Antofagasta con realidades distintas. Claro, en este caso, muy, muy evidente, estoy fallando, lo que me falló fue el proceso del muestreo. La muestra que tomé no representa a todos los trabajadores de Antofagasta. ¿Representa a los que ganan plata? Sí, pero no todos los trabajadores de Antofagasta ganan como gana la gente que vive en los Jardines del Sur. Bien, entonces, ahí Vicente dice que está evaluando una muestra más que una población. No, el evaluar la muestra no es el problema. El problema es que la muestra no es representativa. Se llama una muestra sesgada. Bien, lo mismo pasaría si, por ejemplo, elecciones presidenciales de este domingo. Bien, todos sabemos que en ciertos lugares en ciertas comunas de Santiago hay más preferencia por candidatos de cierta tendencia política que con otras. Supongamos que yo voy a hacer las consultas a la dehesa, Vitacura y Lo Barnechea, ¿bien? Y les pregunto por quién van a votar y saco la conclusión. Y dice, no, miren, entre Kass y Kaiser se van a llegar como el 90% de los votos y Jara va a sacar un 1%. ¿Por qué? Porque esos sectores, que son los sectores más acomodados,
tienden a votar más por candidatos de la derecha. Entonces, ¿el problema cuál sería ahí? El mismo. El problema sería en que la muestra que estoy tomando no es representativa de toda la población. Ahora, esas personas que viven en los jardines del sur, en el caso de los sueldos, ya, ¿tiene que ser parte de la muestra? Sí, pero no solamente ellos. Tengo que tener gente que esté dentro de todos los estratos de ingreso de la ciudad y que se comporte de la misma forma como se comporta la población. O sea, si el 50% tiene un sueldo, sueldo mínimo en mi población, mi muestra debería tener un 50% de sueldo mínimo también. Si el 20% de mi población tiene sueldo sobre el millón de pesos, bueno, en mi muestra también debería haber el 20% que gane sobre el millón de pesos. O sea, en otras palabras, para que una muestra sea representativa de la población, la muestra se debe distribuir de la misma forma o de forma similar cómo se distribuye la población. O sea, la muestra se tiene que comportar de la misma forma como se comporta la población. Es decir, ¿qué es lo que hacen eh, estas empresas de encuestas para poder estimar los resultados de las encuestas presidenciales? Ellos dicen, bueno, hay variables que influyen en el voto de las personas. ¿Cuáles son estas variables? Generalmente el voto se ve muy influenciado por la localización geográfica donde viven, ¿ya? La gente de las comunas acomodadas votan más por este tipo de candidatos, la gente de menos acomodados vota por este tipo de candidatos. Por ejemplo, acá en Chile pasa algo súper particular que en la región de la Araucanía votan mucho más por la derecha. En el norte de Chile votan mucho más por la izquierda y así se empiezan a distribuir. Y agarran todas las variables, localización geográfica, niveles de ingreso, el nivel educacional, una serie de variables que influyen en la toma de votos y ellos vienen y construyen y dicen, mire, Chile se distribuye así en estas variables y su muestra la tratan de distribuir de la misma forma. ¿Ya? Es muy complejo eso porque dice, ya vamos a tomar a 3.500 personas que se comporten de la misma forma como se comporta en general. Por ejemplo, no sé, el 40% de la población de Chile vive en Santiago y como el lugar donde vive sí influye en tu voto, en la muestra de 3.500 ellos eligen el 40% que vive en Santiago. El 7% vive en la región de Antofagasta, en mi muestra de 3.500 el 7% vive en la región de Antofagasta. El 20% tiene un sueldo mínimo en Chile, bueno, en mi muestra el 20% también tiene que tener el sueldo mínimo y así van construyendo una muestra, es muy complejo ese proceso, y después cuando ya tienen construida la muestra, dicen, esta muestra nosotros más o menos creemos que se comporta de la misma forma que la población, es decir, que todos los votantes, ahora recién vamos y le preguntamos por quién va a votar. Y ahí ellos empiezan a tomar decisiones de cómo se van a comportar. Bien, ese es el proceso del muestreo. Y el muestreo es muy complejo porque en realidad saber cómo se comporta una población es casi imposible, ¿ya? Para saber cómo se comporta la población necesitaríamos saber cómo se comporta cada uno de los datos de la población y entramos en el mismo problema. O sea, construir una muestra representativa es muy, muy complejo, pero se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que la estimación sea efectiva. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? O sea, el proceso de muestreo consiste en tomar una muestra que sea representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que se tiene que distribuir de la misma forma o de manera similar a cómo se distribuye la población. Y a partir de esa muestra, nosotros podemos estimar los valores poblacionales. ¿Estamos claros? A ver, vamos a hacer un break. Me dicen por el chat sí u ok, si estamos todos claros. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber por chat o por micrófono.
Todo claro. Bien. Bien, 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 bien. Ya. Ahora, miren, vamos a marcar la asistencia. 12:35 hasta 12:42. 7 minutos para marcar la asistencia. Entonces, miren, vayan al campus virtual y yo en estos momentos les acabo de habilitar un cuestionario que se llama lista de asistencia. Ahí está. Entonces ustedes ingresan, estoy compartiéndolo, y ponen iniciar cuestionario. A mí me aparece vista previa, pero a usted le aparece iniciar cuestionario. Y le van a preguntar, ¿está usted presente en clase? Responde sí o no. Bien. Y después termina intento. Y ahí me va a quedar registrada la asistencia. Bien. Les doy ahí un par de minutos para que marquen la asistencia y cuando ya la tengan marcada, me ponen por el chat, listo, profesor. Y ahí, de ahí seguimos. Entonces, campus virtual, lista de asistencia, comienzan el cuestionario, marcan sí, terminar intento y después van al chat y me dicen, listo, profesor, está lista la asistencia. 32 de 43. Ya, ya, listo. Seguimos. Entonces, resumen, no puedo calcular un valor de una población. ¿Qué es lo que hago? Lo estimo. Para poder estimarlo, tengo que tomar una muestra. Esta muestra tiene que ser representativa de la población. Cuando tomo una muestra representativa de la población, voy a hacer ahí unos cálculos, ¿ya? Y esos cálculos me van a poder decir cuánto vale el verdadero valor poblacional. O sea, no me va a decir exactamente cuánto vale, sino que lo voy a estar estimando. Me va a dar una aproximación de ello. Mientras mejor sea el proceso de estimación, el proceso va a ser más preciso, es decir, la estimación va a ser más buena. No siempre eso ocurre, pero si nosotros respetamos los pasos, debería ocurrir la mayoría de las veces. El problema va a ser elegir una muestra que sea representativa de la población ahora. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se comporta la población. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, ¿cómo se comportan las estaturas de los estudiantes de la UCN? Nadie me podría decir con certeza. ¿Sabe qué, profe? El 50% son de estatura mediana, el 20% son de estatura baja y el 30% son de estatura alta. No, no, no me lo podrían decir. Por lo tanto, yo no sé cómo se comporta la población en las estaturas de los estudiantes, tampoco sé cómo se comporta la población en los sueldos, tampoco sé cómo se comporta la población en la votación, no sé cómo se comportan las poblaciones, pero tengo que tomar una muestra que sea representativa de ello. Y la forma de solucionarlo es súper sencilla, ¿ya? Y uno va a decir, profe, pero ¿por qué tan, suena ilógico? Sí, va a sonar ilógico. Para tomar una muestra, a solucionar el problema de la representatividad de la muestra, se elige una muestra al azar. ¿Cómo? O sea, yo tengo que tomar una muestra que sea representativa de la población, que es algo que es muy difícil de hacer, y la solución que usted me propone, profesor, es toma una muestra al azar y listo. O sea, es como súper ilógico, así como que, oiga, tengo este problema, ¿cómo tomo la muestra? Tómale al azar y solución. ¿Ah? Suena ilógico, pero en realidad no es tan ilógico. Miren, lo voy a hacer con un ejemplo muy, muy claro. ¿Ya? Supongamos que yo en una sala de clases, ¿ya? Tengo 100 personas. No, lo voy a hacer con 40 mejor, porque 100 es mucho. 40 personas. ¿Bien? 40 estudiantes. Pero se distribuyen así. 20 estudiantes hombres, o sea, mienten. 20 estudiantes mujeres, también 20. Oh, es verdad que estoy grabando. No puedo tirar chistes. Van a quedar evidencia para la funa. ¿Ya? No me funen, por favor.
Bien, tengo 40 estudiantes, 20 hombres, 20 mujeres. Es decir, 50 y 50. 50% de los estudiantes son hombres, 50% de los estudiantes son mujeres. Bien, ahora voy a tomar una muestra, ¿ya? De 10 estudiantes. Bien, pero la voy a tomar al azar, una muestra aleatoria de 10 estudiantes. Díganme ustedes, escuchen la pregunta, es posible que de los 10 estudiantes me salgan 10 hombres y 0 mujeres? ¿Es posible eso? Consideren de que la mitad de los estudiantes son hombres, la mitad de los estudiantes son mujeres. Voy a elegir al azar, sin ver, a 10 y me salieron 10 hombres. ¿Es posible que pase eso? ¿Sí o no? A ver si me contestan por chat. Muy bien, Nicolás González me da la respuesta precisa. Es posible, pero es poco probable, ¿cierto? Estamos claros, o sea, la mitad de los estudiantes hombres, la mitad de los estudiantes mujeres, voy a elegir 10 al azar y que me salgan puros hombres, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. Pero es poco probable que eso pase. En otras palabras, es muy difícil que eso pase. Puede pasar, pero es muy difícil. Bien, y al revés, podría pasar. Yo elijo 10, 50 y 50, y me aparecieron 0 hombres y 10 mujeres. ¿Puede pasar? Sí, también puede pasar, pero al igual que el caso anterior, es súper poco probable que ocurra. Por lo tanto, en realidad, si sabemos, tenemos muy claro de qué es lo menos probable, también podríamos decir que es lo más probable. A ver, si alguien por chat o por micrófono, díganme, ¿qué creen ustedes que es lo más probable que ocurra si yo voy a elegir a 10 personas, donde la mitad son hombres, la mitad son mujeres, y voy a elegir 10 al azar? ¿Qué es lo más probable que debería ocurrir? 5 hombres y 5 mujeres, dice Catalina. Perfecto. Claramente, eso es lo más probable. Cuando yo elija a 10 personas de una población que tiene mitad y mitad, la muestra también me debería salir mitad y mitad. Eso es lo más probable. Bien, y ahora les pregunto, si yo elijo una muestra y me salen 5 hombres y 5 mujeres, ¿representa bien a la cantidad de hombres y mujeres de mi población, que son 20 y 20? O sea, esta muestra que estoy marcando en amarillo, ¿es representativa de esta población que marqué en 20, en verde? Por supuesto que es representativa, ¿bien? ¿Bien? ¿Por qué? Porque se distribuyen de la misma forma. Mitad de hombres, mitad de mujeres en la población, y en la muestra, mitad de hombres, mitad de mujeres. O sea, se dan cuenta que tomando una muestra al azar, lo más probable es que sí sea representativa y que es poco probable que no sea representativa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en vez de salirme 5 y 5 me salen 4 hombres y 6 mujeres? Sigue siendo representativa, ¿cierto? Porque la representatividad quiere decir que me salga, que se comporte igual que la población o muy parecida. 4 y 6 sigue siendo representativa. Es menos probable que 5 y 5, pero sigue teniendo una probabilidad alta. O sea, si nosotros agarramos a todas las combinaciones en donde me da una representatividad y sumamos su probabilidad, me queda una probabilidad grande. Y agarro a todas las combinaciones que no son representativas, que es poco probable, sumo todas esas probabilidades y me sigue quedando una probabilidad pequeña. Por lo tanto, la muestra, escuchen bien la deducción que voy a hacer, leanla bien, la muestra, el muestreo aleatorio, mejor dicho, porque así se llama, el muestreo aleatorio no garantiza que la muestra sea representativa de la población, pero sí hace que la muestra tenga una alta probabilidad de ser representativa de la población. O sea, para tomar una muestra que sea representativa, lo mejor que podemos hacer por el momento es tomar una muestra al azar. ¿Por qué?
Eso no me va a garantizar de que la muestra sea representativa, pero existe una alta probabilidad de que sí lo sea. Es decir, si volvemos al ejemplo original, si nosotros queremos tomar una muestra representativa para estimar las estaturas de los estudiantes de la UCN, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar una muestra al azar de estudiantes de la UCN, es decir, eh, tomar en una tómbola, meter el nombre de todos los estudiantes y elegir, no sé, por ejemplo, 50 estudiantes totalmente al azar, y a esos 50 solamente le tomamos la estatura, y lo más probable es que esos 50 se comporten de la misma forma como se comporta la población. Por lo tanto, la estimación que nosotros tenemos ahí tiene una alta probabilidad de ser una buena estimación. Lo mismo, por ejemplo, para encontrar el promedio de sueldo de los trabajadores de Antofagasta. Deberíamos meter en una tómbola a todos los trabajadores y tomar al azar una cantidad N de ellos para saber y le registramos los ingresos y ahí nosotros hacemos una estimación mucho más efectiva. Y así, cada problema que nosotros querramos hacer, lo que deberíamos hacer es tomar totalmente al azar la cantidad de personas que se estime. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? O sea, el proceso de muestreo al final termina siendo tomar una muestra aleatoria de tamaño n con tal de que esa muestra sea representativa y ya sabemos de que nuestros cálculos tienen una alta probabilidad de estar correctos, pero también admiten una posibilidad de error. O sea, ¿nos podemos equivocar? Sí, porque justo podemos tomar 50 estudiantes, los estudiantes más altos de la universidad y el promedio en realidad que estime está malo, pero eso es poco probable. Pero de que puede pasar, puede pasar. Bien, ya, a ver, me contestan por chat o por micrófono, si quedó claro, eh, si quedó claro el proceso del muestreo para poder estimar valores de la población. Si les quedó alguna duda, también me lo hacen saber por chat o por micrófono. Bien, todo claro. Ya, voy a dejar de compartir porque hasta aquí queda.